Bueno, en relación a la pregunta que hizo Marcelo respecto del proceso de amplificación, esta es una clásica imagen donde ustedes pueden ver el proceso de amplificación exponencial, donde a partir de una hebra de ADN original se obtienen para un primer ciclo dos pares de hebras, en el tercer ciclo se multiplica a 4 y así en un sistema de 2 a la n. Ahora les explico más gráficamente en la pizarra. Supongamos que nosotros partimos de una cadena de ADN, ¿sí? Una sola hebra de ADN que está obviamente cadena matriz y cadena complementaria. Cuando nosotros aplicamos una temperatura de 95 grados Celsius en nuestro primer paso del proceso de amplificación, estas dos hebras se van a separar. Va a quedar una hebra matriz por un lado y una hebra complementaria por el otro. Hagámoslo un poquito más largo para poder ver más gráficamente. Entonces, en un caso se va a unir, si nosotros pasamos luego a 60 grados Celsius para producir el annealing de los primers, de los cebadores, vamos a tener, acá aplicamos 60 grados Celsius, entonces en esta hebra se va a unir el primer forward, ¿sí? Y este primer forward se va a unir acá. Después tenemos en esta hebra complementaria el primer reverse, ¿sí? Que se va a unir acá. Acá lo vamos a tener unido al fragmento del primer reverse. Entonces, cuando nosotros vamos a 72 grados Celsius, en el caso de una PCR convencional o en el caso de una cinética más avanzada como las qPCR o Real-Time PCR, donde en realidad a 60 grados se produce tanto el annealing de los primers como la polimerización por la Taq polimerasa. Pasamos al siguiente paso, supongamos una PCR clásica a 72 grados. Este primer, que es el forward, va a comenzar a polimerizar hasta el final. Sigue amplificando hasta el final. Pasa lo mismo en el primer reverse, comienza a actuar la polimerasa y sigue hasta el final. Esto es respecto de la primer hebra original que nosotros tenemos. Para un segundo paso, o sea, en un segundo ciclado, lo que vamos a tener es que esta secuencia polimerizada o amplificada acá, que partió del primer forward, al volver a 95 grados Celsius, y vamos a focalizarnos en esta parte acá, se vuelven a separar, ¿sí? Entonces yo voy a tener la cadena original, esta cadena original que viene desde acá, donde nuevamente se va a unir el primer forward y al irnos a 72 grados Celsius va a amplificar obviamente hasta el final. Pero esta otra hebra, donde originalmente se pegó el forward, ahora va a quedar como cadena complementaria. Por lo tanto, vamos a tener que se va a pegar en esta hebra, en un segundo paso, el primer reverse acá, y en este segundo paso, cuando empieza a amplificar, va a amplificar hasta acá, ya no tiene más cadena para seguir. Entonces estas posteriormente se van a separar en una cadena forward y en una cadena complementaria reverse. En el siguiente paso, en el tercer paso de PCR, acá se va a unir un reverse, va a ir hasta acá, trunca, acá se va a unir un forward, viene hasta acá, se trunca. Por lo tanto, a partir del tercer ciclo de PCR, nosotros ya tenemos los amplicones del tamaño que me están generando las uniones del forward y el reverse, ¿sí? Es decir, partimos de la cadena completa de ADN entera y a partir del tercer ciclo vamos a empezar a ver que
el efecto de la secuencia target donde se pegan el forward y el reverse hace que hacia el tercer ciclo nosotros ya empecemos a tener como resultante, como resultado, la secuencia target del tamaño de amplicón determinado por el forward y el reverse. A partir del cuarto ciclo, obviamente, como esto es un crecimiento exponencial, vamos a tener mucha más abundancia de secuencias ya determinadas por forward y reverse en cuanto a tamaño que de las secuencias originales. Por esto y esta abundancia de secuencias target amplificadas es lo que permite que cuando nosotros posteriormente en una PCR convencional hagamos una electroforesis, si este amplicón estaba diseñado para 350 pares de bases, lo que yo voy a ver es un amplicón a una altura de 350 pares de bases en el gel. Listo.